Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo, bienvenidas al canal. Esta semana os he hecho a conjunto, lo único que resulta que el hilo es un poco más oscuro. Me he equivocado y he cogido el tono más oscuro, lo siento, ¿vale? Pero bueno, para que vosotras lo tuvierais el conjunto, pero es un tonito un poco más oscurillo que la camisetita de la semana pasada, que os ha gustado muchísimo. Pues espero que la falda también os guste. Mirad, es el mismo punto y luego he hecho una cintura de punto. Es súper fácil, igual de fácil que la camisetita, y mirad, queda monísima. Luego le he puesto este adorno, que esto lo podéis quitar, no, es que para que la veáis sin... Pues aquí le he hecho un cordón de doble cadena. La tallita es la misma para sobre unos 3 añitos, 2 o 3 años, 2 no más, 3, igual que la camisetita, 3 añitos, más o menos. Pues nada, espero que os guste, que es muy facilita de hacer, que la he hecho con el hilo este que he utilizado yo, que utilizo yo siempre, que son 80 gramos, pero yo he utilizado sobre unos 100 porque he trabajado una madeja y un poco más, y la he trabajado como esto, con un 2,5, igual que la camiseta. Pues nada, espero que os guste y os dejo con el vídeo. Bueno, para empezar tenéis que tomar la medida de... Yo siempre tomo la medida de la cadera porque tiene que entrar por ella, ¿vale? O bien por abajo o bien por arriba. Eso porque no lleva costura ninguna, es toda una pieza, ¿vale? Yo esta falda le he puesto 112 puntos, 112 cadenas para una talla 3-4 años, pero vosotras las que necesitéis. Es múltiplo de 4, he hecho el punto múltiplo de 4. En la camiseta es múltiplo de 6, pero como quería darle un poco de forma, como veis, a la falda, pues le he puesto, la he hecho múltiplo de 4. ¿Vale? Mira qué bonita es. Y luego esta forma está al final con las onditas. No hace falta hacerle nada más. Con esto y el conjuntito de la camisetita, bueno, súper chulas. Vale, vamos a empezar. Yo voy a poner, como ya la veis que la tengo hecha, voy a poner, como es múltiplo de 4, sobre unos 40 puntos. He centrado un poco la cámara porque os tenía ahí descuadradas. Vale, empezamos con una cadena, con el múltiplo que os he dicho, 4 más 4 más 4 más 4, ¿vale? Lo que necesitéis que sea múltiplo de 4. Bueno, para haceros la muestra he puesto 40 puntos. Para saber si es múltiplo de 4, ponéis en la calculadora el número y lo dividís por 4. Si os sale un número entero, es múltiplo. Si os sale con algún decimal, con un punto o una coma, ya no es múltiplo. Es una manera fácil de saberlo. Bueno, ahora vamos a unir. Vamos a trabajar en redondo. Y vamos a hacer 3 cadenas y una vareta o punto alto en cada punto, cada cadena. Aprovecháis y metéis el hilo este por el medio.
Finalizamos la vuelta con punto deslizado y ahora vamos a volver a hacer 3 cadenas y vamos a trabajar por el medio de la espiga y vamos a hacer una vareta o punto alto de nuevo en cada punto por el medio de la espiga. ¿Veis? Por el medio de la espiga trabajamos un punto alto en cada punto hasta finalizar. Finalizamos la vuelta de nuevo con punto deslizado. Ahora vamos a hacer la vuelta por donde va a ir el cordoncito. Levantaremos 3 cadenas y vamos a hacer en el siguiente un punto alto, cadena, salto 1, 2 puntos altos. Ahora no trabajamos por el medio de la espiga, trabajamos normal, cadena, salto 1 y en el siguiente 2 puntos altos, cadena, salto 1 y en el siguiente 2 puntos altos. Y así vamos a hacerlo hasta finalizar la vuelta. Cadena, saltando 1, 2 puntos altos. Finalizamos la vuelta con punto de cadena y de nuevo punto deslizado. Ahora la siguiente vuelta levantaremos 3 cadenas y volveremos a hacer una vareta punto alto en cada punto. Trabajaremos igual, no vamos a trabajar por el medio de la espiga, trabajaremos por el medio de la espiga en la siguiente. Aquí trabajamos un punto alto en cada punto hasta finalizar. Cerramos con punto deslizado y ahora sí, esta vuelta, que es la última ya de la cinturilla, levantamos 3 cadenas y por el medio de la espiga vamos a hacer el último la última fila, ¿vale? Por el medio. Bueno, finalizamos con punto deslizado y ahora vamos a empezar ya con el punto. Vale, mirar, levantamos 3 cadenas y aquí en este mismo punto vamos a hacer 8 puntos altos. ¿Veis? Formamos un abanico. Ahora vamos a saltar. Nos fijamos bien. 1, 2, 3. Punto de cadena. Saltamos los 3. 1, 2, 3 y 9 puntos altos en el mismo punto. Punto de cadena, salto 3. Fijaros bien porque, como veis, está aquí al ladito 1, 2, 3 y otros 9.
Y así vamos a repetir 9, salto 3, 9, salto 3, 9, salto 3 hasta finalizar la vuelta. Bueno, vamos a cerrar con punto de cadena y punto deslizado. Ahora, bien, si vosotras habéis hecho la blusa y queréis que os quede igual que la blusa, esta vuelta vamos a tener que trabajarla en sentido contrario. En sentido contrario, ¿qué quiere decir? Pues trabajarla por dentro. Doy la vuelta y subo 3 cadenas, 4, perdón, y salto, ¿veis? Aquí. Punto de cadena, salto 1, se trabaja en redondo igual, pero salto 1 y en el siguiente cadena, salto 1 y en el siguiente cadena, salto 1 y en el siguiente. Por el contrario, si lo queréis hacer sin daros la vuelta, que no habéis hecho la camisetita y os da lo mismo, es sentir igual, saltando 1 y en el siguiente, pero así. Salto 1 y en el siguiente, ¿veis? Así. Yo la he hecho de la otra manera, ¿vale? Con lo cual yo voy a trabajarlo así, pero que sepáis que lo podéis hacer de las dos maneras si queréis. ¿Veis? Salto 1 y ya entro aquí en este primer abanico. Cadena, salto 1 en el siguiente, cadena, salto 1 y en el siguiente, vareta, cadena, salto 1 en el siguiente, vareta, cadena, salto 1 y en el siguiente, vareta. En cada abanico tienen que haber 5 varetas. ¿Veis? Esta no la contamos porque esta va a ser del final de este abanico de aquí. Pero aquí, en cada abanico tienen que haber 5 cadenas. Uy, 5 cadenas, 5 puntos altos o 5 varetas. ¿Veis? Fijaros bien, ¿eh? Total, toda la vuelta va a ser igual. Punto de cadena y ya salto al siguiente abanico. Y vuelvo a hacer otros. Salto 1 y en el siguiente, vareta, punto de cadena, salto 1 en el siguiente, vareta, cadena, salto 1 en el siguiente, vareta, cadena, salto 1 y en el siguiente, vareta. Y 5, ¿veis? Y ya otra vez, de nuevo punto de cadena, salto al siguiente. Salto el punto de cadena que tengo entre abanico y abanico y vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Y esto lo vamos a hacer hasta finalizar. Cuando lleguéis aquí al final, mirad, aquí hay 4, 1, 2, 3 y 4 porque el quinto es este. Punto de cadena, 1, 2 y en el tercero cierro con punto deslizado. ¿Vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a repetir de nuevo la vuelta número 1. Como siempre tendréis que hacer lo mismo. Repito, siempre tendréis que hacer lo mismo. En esta vuelta haréis punto de cadena y deslizaréis los puntos hasta llegar en medio del abanico, o sea, de las 5 varetas que hay, la del medio. Siempre tendréis que llegar ahí. Recordarlo. En esta vuelta
deslizo hasta llegar al centro. ¿Veis? Y aquí ya levantaré las 3 cadenas como en la primera vuelta y haré los 8 puntos altos o las 8 varetas. Con las 3 cadenas serán 9. Punto de cadena, saltaré 1, 2, 3, 4 y volveré a ir al centro del abanico, siempre, y haré otros 9. Punto de cadena y salto 1, 2, 3, 4 y vuelvo, me cercioro bien de que sea el centro. Y así vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Finalizaremos la vuelta con punto de cadena y aquí en las cadenas que tenemos punto deslizado y ya volvemos otra vez a repetir la vuelta número 2. 4 cadenas, perdón. Esta pertenece a este abanico, recordarlo. Y ya saltamos aquí al primero. ¿Vale? Cadena, salto 1, cadena, saltando 1, recordar 5 y volvemos otra vez a saltar. Salto la cadena que hay entre abanico y abanico, ¿vale? Y así vamos a trabajar lo que necesitemos de largo. Pues nada, ahora a trabajar. Bueno, para hacer lo que es el cordoncito vamos a hacer una cadena doble, que es muy fácil, la hemos hecho muchas veces en el canal. Entonces tendremos que coger pues 3 veces más o menos lo que queremos hacer de contorno. Si sobra, más vale que sobre que no que falte, ¿vale? Y lo dejamos en el lado izquierdo y con el derecho el ovillo. Entonces vamos a hacer una cadeneta normal, y subo por arriba el izquierdo y hago cadena. Subo el izquierdo, cadena, el izquierdo, esto se llama una cadena doble. Y lo hacéis lo que necesitéis para atarlo. Una vez ya lo tengáis, lo cortáis y yo lo estoy metiendo por aquí, por entre los puntos, ¿vale? La sobrante. Los tiráis así bien y lo cortáis esto y ya está.
Y ahora lo vais metiendo pues entre la falda así. Y yo creo que me ha quedado un poco corta, pero bueno. Lo vais metiendo y ya está. Bueno, una vez terminada, así es como ha quedado la faldita. Esto le he puesto un adornito, son unas pincitas de estas que se ponen en el pelo, ¿vale? Mirad. Esto. Para engancharla ahí y que no se quede el cordón. Yo que sé, para poner otra cosita, una tontería. Mira, os voy a decir lo que la he trabajado, ¿vale? Para que sepáis la medida. De cintura son sobre unos 4 centímetros y medio, casi 5, que son casi 2 pulgadas, pulgada y media, un poco más. Y desde 18 centímetros sobre unos 22-23 centímetros mide en total. Sí, 22. Pues nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y como siempre que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. ¡Hasta el miércoles!